Pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias a Raúl y a los organizadores por darme esta oportunidad de participar, ¿no?, en este encuentro desde la filosofía, que, bueno, la versión más oficial dice que la filosofía marca el paso del mito al logos. Esa es la versión oficial. Habría empezado la filosofía con el mito, pero habría tenido el gran mérito de ir preparando el surgimiento de la ciencia, ¿no? Y la cultura occidental habría sido ese tránsito desde abandonar el mito, gracias a la filosofía que rompe un poco con él, y permitir que surja la ciencia, ¿no? Esa ha sido una interpretación de la historia de la cultura occidental que, bueno, tiene un cierto sentido, pero es bastante limitada, ¿no? No está tan claro que se haya dado ese paso. Es lo que se cuestiona también desde ciertas otras versiones de la filosofía, ¿no? Y en ese sentido el simbolismo juega un papel muy importante, porque estaría en el inicio, pero también en el final, y habría una cierta circularidad entre mito y logos, ¿no? No un paso tan lineal. Y entonces, para participar en este encuentro, me he ido a los inicios de la filosofía, que tiene lugar en la reflexión sobre la physis, ¿no?, que es la palabra griega para naturaleza. Y a los primeros filósofos les llamaban fisiólogos, ¿no?, porque logos hablaban, contaban la physis, ¿no?, se interesaban por la physis y la ponían en palabras, ¿no?, investigaban la physis, ¿no? La filosofía surge entonces como una investigación sobre la naturaleza. Este es el primer motivo en el que se centra la naturaleza, ¿no? Y pretende contar la realidad, dar cuenta de ella, concibiéndola como un proceso de desarrollo o despliegue a partir de un principio, de un comienzo, ¿no?, de un inicio o un origen único y unificado. Por physis se entiende aquí, pues, no solo lo que nosotros, desde el presente, entendemos por naturaleza, es decir, una determinada parte o parcela de la realidad, sino era más bien la totalidad. La physis era la totalidad de lo que hay, la totalidad de lo real, ¿no? Por ello se capta la correspondencia entre el macrocosmos como un todo y el microcosmos que constituye al propio ser humano, de tal modo que la physis es imaginada o se ofrece como un ser vivo, animado por la misma fuerza o energía que anima a los seres humanos. Hay una especie de animismo en este comienzo, una concepción animista de la naturaleza, ¿no? La filosofía se pregunta por el origen, por ese principio o comienzo que todo lo genera, del que todo proviene y que de algún modo sigue siendo a través de todo. La palabra griega para origen es argé, ¿no?, la misma palabra que está en poder, monarca. Argé es el principio, pero es también poder luego, ¿no? Monarca o arco, anargía, ¿no?, sin poder, ¿no? Pero la palabra para el origen que busca la filosofía de la naturaleza es argé. Se pregunta por el argé, que es la misma palabra con la que comienza el Génesis, Bereshit, en hebreo. En el comienzo Dios creó, ¿no? Bereshit es argé, es la misma palabra. La filosofía surge preguntándose por el argé. La Biblia comienza con la palabra Bereshit, el Génesis, ¿no?, que no tendría que haberse titulado Génesis, tendría que haberse titulado Bereshit, o sea, principio, argé, porque se titulaban los libros con la primera palabra. Atendamos a la etimología de physis. La raíz griega phi se suele considerar en relación con las raíces indoeuropeas ba, bu, beu, que apunta al nacer y al crecer. De esa raíz deriva también la palabra phyton, planta. De tal modo que la imagen primitiva evocada por la palabra physis sería la del crecimiento vegetal.
es a la vez, fisis, es a la vez el brote que brota, aquello que está brotando, y lo que ha brotado. Es ese proceso, fisis. Así están pensando los griegos desde lo vegetal, la fisis, ¿no? Con esa imagen, es una imagen vegetal, un árbol. Podríamos decir, pues, que los griegos, la lengua griega, conciben o interpretan la fisis desde el modelo de la vida vegetal, centrándose en el movimiento del brotar, en la germinación de la semilla, cuya muerte permite el nacimiento de la nueva planta, ¿no? En este ámbito se da, pues, una coimplicación de los opuestos. Vida y muerte están cruzados, entrecruzados. Esta implicación de los opuestos es algo que provoca asombro. De este modo, la etimología de la palabra fisis nos pone ante lo que podemos considerar como el motivo primario del asombro, el misterio del brotar y, en particular, de la germinación de la semilla. El fenómeno de la brotación nos enfrenta a la reproducción, que caracteriza la discontinuidad de la vida vegetal a su finitud, ¿no? La planta no crece indefinidamente, sino que su crecimiento se detiene, encuentra un límite. La vida se interrumpe. La planta muere, se seca, deja de crecer. Pero en su madurez ha generado frutos que son portadores de una promesa de renacimiento, la semilla. Esa semilla, en condiciones favorables, puede germinar. La germinación implica que la semilla llega a su madurez, que se realiza como tal semilla, por lo que deja de ser semilla, muere. Se trata de una muerte fecunda. Su acabar como semilla es el comienzo de la nueva vida de la planta. La muerte de la semilla es un renacer. Como en el movimiento circular de los astros, el comienzo se enlaza de un modo continuo con el final. También en el movimiento vegetal se enlazan comienzo y final, pero con una ruptura, un hiatus, ¿no? Una diferencia o discontinuidad. Pese a esa discontinuidad que separa y constituye a los opuestos, a la vida y a la muerte, esos opuestos no quedan disociados. La discontinuidad no es absoluta, sino relativa. Entre los opuestos hay relación, implicación, articulación. Quizás sea precisamente esta implicación de los opuestos, de la vida y la muerte en la naturaleza, comprendida desde lo vegetal como fisis, lo que provoca el asombro. Un asombro del que, según afirman Platón y Aristóteles, resultan tanto el mito como la filosofía. Son respuestas al asombro. Dicen Platón y Aristóteles, ¿no? El conocimiento, tanto mítico como filosófico, o científico, comienza en el asombro. Y el primer motivo de asombro de la filosofía fue la fisis, esta implicación de los opuestos, ¿no? Así, la afirmación por parte de Tales de Mileto, con la que se suele decir que se inicia la filosofía, de que el agua es el principio, el arjé, del que todo proviene, entendida como una enunciación científica, sería sencillamente una afirmación falsa. Si decir esto, que todo viene del agua, que el arjé es el agua, tiene sentido, no es ciertamente un sentido científico, ¿no? Estaría más cerca de lo poético, de lo mítico, ¿no? Además, Tales afirma también que todo eso que proviene del agua, que todo está lleno de dioses. Así lo ha quedado transmitido, ¿no? Todo está lleno de dioses, ya que en esta visión vegetal es algo dinámico. Todo es algo dinámico, que está en constante movimiento, en permanente transformación, cosa que fue considerada por Aristóteles como un síntoma de que Tales identificaba fisis y psique, fisis y alma. Hay una frase de Aristóteles de los animales que dice: algunos afirman que el alma está mezclada en el todo, se refiere a Tales, por decir que todo está lleno de dioses, ¿no?
Estamos en un ambiente que se ha denominado hilo-zoísta. Hile, materia, zoe, vida. Materia viva, sustancia viva. Fisis es sustancia animada, ¿no? Aquí la fisis es experimentada como una sustancia viva, animada. Y podríamos decir que divina. Así pues, como psique, como alma, es materia viva, animada y de algún modo sagrada o divina. Pues bien, según Comfort, un estudioso, filólogo y mitólogo, lo que los milesios llamaban fisis tiene el mismo origen que lo que el salvaje llama mana, Orenda, Manitú, Bocán y en la mitología vasca Adur, Indar, Adur. En la noción de fisis estarían resonando, dice Comfort, la primitiva concepción de la sustancia anímica como un continuo material cargado de fuerza vital, mana, y diseminado por todas las cosas. Creo, afirma Comfort, que ambas, mana y fisis, son imágenes, dice, de la misma energía psíquica, de esa fuerza de vida que toda criatura dotada de sentido siente como dominante dentro de sí. La vida, ¿no? La energía psíquica, la energía de la vida. La psique. En este ambiente hilozoísta se da una cierta fusión o confusión entre fisis y psique, como fundidas en la de una materia animada. Si bien esa continuidad inicial tenderá paulatinamente a romperse, se van separando. Y obliga a los fisiólogos a tomar la decisión sobre si la realidad última es materia o psique o vida. No obstante, la materia vive, está viva y es vida, porque el principio del brotar impulsa y está pulsando sin parar en cada uno de los brotes, en esta visión vegetal, ¿no? Pero quizás podamos ir un poco más allá, volvamos para ello al asombro, ¿no? La filosofía sería un modo de responder al asombro, pero no el único. También el mito y la poesía surgen del asombro. El que se asombra, el que padece el asombro, pues el asombro se padece, es un pathos, ¿no? Algo que sucede y que se experimenta, no es una acción, ¿no? Es una pasión, es un pathos, el asombro. El que se asombra, el que sufre el asombro, se queda como de piedra, arrituta, en euskera, ¿no? O congelado, ¿no? Algo le sorprende, choca con sus expectativas, con lo que esperaba o daba por supuesto. Algo le saca de lo acostumbrado, de lo normal. Algo resulta maravilloso y provoca la admiración. Tiene algo de fascinante, tiene un brillo propio, algo que atrae la atención de un modo casi irresistible. Resulta misterioso. Al mismo tiempo, tiene algo sombrío, algo que inquieta, que asusta. Es fascinante y terrible al mismo tiempo. Y esa es precisamente la definición que dio Rudolf Otto, el fundador de la fenomenología de las religiones, a lo que llamó lo luminoso. El asombro marca el encuentro con lo luminoso. Según esto. En este sentido, el asombro que suscita la fisis puede ser visto como el indicio de que se da un encuentro con lo luminoso, una especie de epifanía divina, la epifanía de una divinidad. La filosofía se inicia, pues, en el territorio del mito, de la mitología, en ese encuentro con la fisis, en ese asombro ante la fisis. Ahora bien, esta divinidad no es precisamente luminosa. No estamos en el ámbito de la mitología olímpica. No estamos ante el dios del cielo luminoso, diurno, Zeus. Zeus, Dios, viene de la raíz diau, que es el cielo luminoso. El sol no nos asombra, salvo quizás al amanecer y al anochecer o cuando sufre un eclipse.
Estamos en el ámbito de la mitología, pero no de la mitología olímpica, entonces, con el asombro y con el inicio de la filosofía. No estamos en el ámbito, estamos en el ámbito más bien de una mitología previa a la mitología olímpica, patriarcal, Zeus, que es la que instaura la separación del cielo y la tierra. Por eso Zeus es solo el cielo luminoso, ya se ha separado de la tierra, dejándose seducir esta mitología olímpica por la fuerza y el poder de la luz, de la ley, del logos y de la ciudad. Con el tema del asombro ante la fisis estamos en el ámbito de las mitologías previas a lo que Gilbert Murray llamó la conquista olímpica, diciéndolo con Nietzsche. No estamos en el ámbito de lo apolíneo, sino de lo dionisíaco. Después de esta conquista, resume Ernst Cassirer esto de la conquista olímpica, después de esta conquista el hombre concibe la naturaleza y su propio lugar en ella en un sentido diferente. Hay una ruptura con ese sentimiento de la naturaleza. El sentimiento general de la solidaridad de la vida cede su lugar a un motivo nuevo y más fuerte, al sentido específico de la individualidad del hombre. Ya no existía un parentesco natural, una consanguineidad que conecta al hombre con las plantas o los animales. Se ha roto ese vínculo con la conquista olímpica. La fisis sería entonces, esta es la tesis, un rastro, la noción de fisis, sería un resto o un rastro de la cosmovisión mitopoética previa a la conquista olímpica de las culturas que podríamos, de esa conquista de esas culturas que podríamos calificar como prepolíticas, prepatriarcales, naturalistas en cierto sentido, matriarcales, con muchas dificultades que tiene esa palabra. Estas mitologías provienen del Neolítico, se mantienen ligadas a la tierra y a la vegetación, a la fertilidad, a la transformación, al misterio de la vida y la muerte implicadas, que se condensa, por ejemplo, en la figura del daimon, del tiempo cíclico, del ciclo del año, de los ciclos de la luna. Lo que resuena en la noción de fisis y su dinamismo sería la figura femenina de la diosa, la naturaleza como gran diosa. Y en la mitología vasca, Ama Lur, la diosa Mari. Pero dejemos que sea la arqueóloga Marija Gimbutas la que nos presente a la diosa de lo que ella llama la vieja Europa. Esta Marija Gimbutas ha estudiado y excavó ella y sonsacó todas estas figurillas de la diosa, de estas culturas anteriores a la llegada de los griegos, ¿no? Del 2000 a.C. Los griegos empiezan a llegar, dorios, jonios, aqueos, todos estos empiezan a llegar en el 2000 a.C. Le llamó la vieja Europa, Marija Gimbutas, a estas culturas. Creta sería la última, el Minotauro, el laberinto, Ariadna, sería un resto de eso anterior, Dionisos. Dionisos, los griegos decían que era extranjero, no era extranjero, era de aquí, era cretense, ha aparecido en las tablillas, la palabra Dionisos. Vamos a dejar entonces a Gimbutas que nos presente a esa diosa de lo que ella llamaba la vieja Europa, cuyas innumerables imágenes ofrecen una concepción de la vida y de la naturaleza como un proceso de constante transformación, de cambio, de devenir, de oscilación rítmica entre creación y destrucción, nacimiento y muerte, con un movimiento imparable en el que los opuestos se mantienen vinculados entre sí en la circularidad de la regeneración. Habla Gimbutas, cito a Gimbutas. Los principales temas representados en el simbolismo de la diosa son el misterio del nacimiento y la muerte, así como el de la renovación de la vida, no solo humana, sino de todo el planeta y, por supuesto, del cosmos.
Símbolos e imágenes se agolpan en torno a la diosa partenogenética, es decir, autogeneradora, ¿no?, que se reproduce a sí misma. Esta es una de las características de esta vieja diosa, ¿no? Y sus funciones básicas como donante de vida o portadora de muerte y como regeneradora de la madre tierra. Ella era la única fuente de vida, la cual tomaba su energía de manantiales y pozos, del sol, de la luna y de la tierra húmeda. Este conjunto de símbolos representa un tiempo mítico que es cíclico, no lineal. En el arte esto se manifiesta en signos de movimiento, espirales que giran y se retuercen, serpientes enroscadas y ondulantes, círculos crecientes, astas de toro, semillas germinadas y brotes. La serpiente era en este contexto el símbolo de la energía vital y la regeneración. Acordaos la diosa cretense con una serpiente en cada mano. En un contexto de culturas prepatriarcales, porque en el Génesis la serpiente aparece con una connotación absolutamente opuesta. La serpiente era en este contexto el símbolo de la energía vital y la regeneración, una criatura de lo más benévolo, no malvada, en todo caso ambivalente o ambigua, ¿no? Acaba la cita de Marija Gimbutas y hago una breve conclusión. La fisis, que es precisamente el tema que nos encontramos en los inicios de la reflexión filosófica, se nos ofrece siempre como la tensión o la lucha entre los opuestos. Así la conciben los griegos, día y noche, invierno y verano, frío y calor. La fisis es lucha de opuestos, amor-odio, lucha de opuestos, es tensión de opuestos, ¿no? Lucha en la que, sin embargo, no se acaba imponiendo uno de los opuestos sobre el otro, sino que ambos se van sucediendo y alternando de un modo ordenado con un cierto equilibrio, lo cual hace posible que haya algo, que se dé la realidad en vez de la nada o el caos. Si uno de los opuestos se impusiese, si no hubiese una regulación de esos opuestos, no habría nada. Hay algo porque algo regula, el arjé, que es por lo que se están preocupando. Algo regula esa lucha entre los opuestos, esa tensión de los opuestos, el principio. Por esto se están preguntando, ¿qué es eso de lo que vienen los opuestos y que de algún modo los regula? ¿Qué es lo que hace que haya algo y no nada? ¿Por qué hay algo? ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Qué pinta en todo esto, no? La reflexión sobre la fisis plantea la pregunta por el origen, o arjé, entendido como la unidad previa de la que por escisión provienen todos los pares de opuestos y que sería la instancia responsable de su regulación y del orden. Es aquello que hace que haya orden, es aquello que hace que haya, ¿no? Dicha reflexión plantea también uno de los problemas fundamentales de la filosofía griega, el problema de cómo es posible, si es que lo es, el cambio, la transformación, el movimiento, el devenir. Este es uno de los problemas que atraviesa toda la filosofía. ¿Cómo damos cuenta de que algo cambie? Porque en principio lo que es no cambia. Y lo que cambia no es. Tenemos aquí un conflicto. Parménides, ¿no? Si algo es, y si cambia, no es. ¿Qué hacemos con el cambio? No es. Nosotros tampoco, porque cambiamos, ¿no? Este es el problema fundamental y que atraviesa toda la historia de la filosofía, ¿eh? Platón y Aristóteles, dicha reflexión plantea también uno de los problemas fundamentales de la filosofía griega, el problema de cómo es posible, si es que lo es, el cambio, la transformación, el movimiento, problema que atraviesa el centro de todo el pensamiento de Platón y Aristóteles, pero que ya no se plantea en Platón y Aristóteles en relación con la naturaleza. Se abandona la reflexión sobre la naturaleza en un determinado momento y es la polis la que se convierte en motivo de reflexión. Y este problema del movimiento del cambio, Platón y Aristóteles y los sofistas lo plantean ya en el contexto de la polis. La fisis es lo que no es polis, lo que ya no preguntan nada. Platón solo en uno de los diálogos en el Fedro está paseando por el lado de un río, es la única vez.
Y dice, bueno, pero es que los árboles no nos enseñan nada, ¿no? Se vuelve a plantear, y este desplazamiento desde la fisis a la polis se concentra en la polis. Sigue siendo, la cuestión central dentro de la reflexión sobre la polis sigue siendo el cambio, ¿no? El movimiento. La relación, ya en Platón, entre lo uno y lo múltiple. ¿Cómo es que, además de unidad, hay diversidad? ¿No? Pero la diversidad es el movimiento, es el cambio. Sigue siendo en el contexto de la polis, y aquí está ya todo el tema de la ley, lo que regula, lo que es esto, Entonces, este problema del movimiento ya no se plantea en relación a la naturaleza, sino a partir de la reflexión sobre la polis, sobre los problemas que plantean la vida y la convivencia dentro de la ciudad regida por las leyes establecidas ya por los humanos, ¿no? Este desplazamiento desde fisis a polis, que acompaña también el desplazamiento del mito hacia el logos. Pero lo que no está tan claro es que el mito haya quedado allí en los orígenes y vivamos en un mundo completamente lógico ya una vez, sino que hay la cosa es mucho más compleja, ¿no? Y ya en el principio, en el mito había logos y en el logos sigue habiendo mitos, ¿no? Esa era un poco la tesis que quería plantearos, ¿no? Y acabar.